Bien, ya una vez hallado lo que es la ley de Biot-Savart, calculemos por medio de la ley de Biot-Savart el campo magnético en un punto cercano a un conductor recto y lineal, o sea, muy delgado y que sea muy largo. Es decir, veamos, cálculo de B cercano a un conductor recto e infinito o muy largo, como quieran llamarlo. Es este caso. Supongamos un conductor que está sobre el eje Z y la corriente circula de abajo hacia arriba. Y vamos a hallar el campo magnético en este punto P, a una distancia ρ perpendicular al conductor. El conductor vamos a suponer que es un conductor lineal, o sea, vamos a aplicar la ley de Biot-Savart con esta ecuación. Vamos a utilizar coordenadas cilíndricas por la simetría que tiene. Es decir, aquí sería X, aquí sería Y y este sería Z. Entonces vamos a suponer que el conductor se encuentra sobre el eje Z. Nos viene ya el campo magnético en este punto a una distancia ρ del conductor. Como el conductor es muy grande, es infinito, significa que ρ, la distancia del conductor, es muy pequeño con respecto a la longitud del conductor. Por ejemplo, si yo tengo, supongamos que este sea el conductor, y la corriente va hacia arriba, entonces, como pueden ver, más o menos esto tendría 30 centímetros de longitud. La corriente va hacia arriba. Si yo quiero hallar el campo magnético para puntos muy cercanos al conductor, o sea, a este conductor, por ejemplo, a 2, 3, 4 milímetros, esos 2, 3, 4 milímetros con respecto a esta longitud, que son 25 centímetros, es muy pequeño, esa distancia. Por lo tanto, para esas distancias al conductor, yo puedo considerar que ese conductor es infinito o de longitud muy grande. Ese es el problema que vamos a resolver. Campos magnéticos en puntos cercanos a un conductor muy largo, o sea, un conductor de estos y que la distancia donde queremos hallar el campo magnético se encuentre muy próximo al conductor. Bien, la única herramienta que tenemos es la ley de Biot-Savart. Entonces decimos, aplicando la ley de Biot-Savart, la ley de Biot-Savart, tenemos que el diferencial de campo magnético es igual a μ sub 0 por I sobre 4pi de L cruz R sobre R al cubo. Esa es la ecuación que vamos a aplicar a la ley de Biot-Savart. Bueno, no sé si les dije cuánto valdría μ sub 0. De una vez, si de pronto anteriormente no les definí μ sub 0, en la ley de Biot-Savart vamos a definirlo aquí una vez. μ sub 0 se llama permeabilidad magnética en el vacío, ¿Por qué? Porque tenemos μ sub 0, que significa que es la permeabilidad magnética en el vacío. Es análogo en electricidad a la permitividad eléctrica en el vacío, donde su valor en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amperio por metro. Weber es en honor al apellido de un físico alemán, Weber,
sobre amperio por metro. Se abrevia como W amperio por metro. Esa es la permeabilidad magnética en el vacío. Bien, ya suponiendo pues que si ya les había dicho sobre eso, listo, no importa volverlo a repetir. Bueno, apliquemos la ecuación. Para eso entonces coloquemos los vectores. Miren, lo que yo voy a hacer acá es prácticamente un ejemplo típico de cómo se aplica la ley de Biot-Savart para hallar campos magnéticos en un punto del espacio producido por corrientes. Entonces pongan mucha atención de cómo es el proceso para aplicar la ley de Biot-Savart y resolver problemas sobre este tipo de aplicación de la ley de Biot-Savart. Les decimos, cogemos los vectores, los colocamos en la gráfica. DL sería un diferencial de longitud del conductor, se coge en cualquier parte, supongamos por acá. Y lo expresamos por medio de un vector, que ese vector, como pueden ver, es diferencial y que tiene la dirección tangencial al conductor en ese punto. Como el conductor va hacia arriba, entonces el vector va hacia arriba. Como estamos en coordenadas aquí, el eje es Z, entonces ese DL sería un dz en dirección K. De acá hasta acá, que es nuestro origen del sistema de coordenadas cilíndricas, de acá hasta acá donde cogimos el diferencial de longitud, sería un Z. O sea, un Z hasta acá, y aquí en ese Z, en ese punto del eje Z, colocamos el diferencial de Z. El vector R es un vector que parte del diferencial de longitud y llega a el punto donde yo quiero hallar el campo magnético. Bien, entonces, colocamos los vectores, trabajemos esto en coordenadas cilíndricas por la simetría del problema. Entonces decimos que debe ser igual a μ sub 0 por I sobre 4pi dl. dl dijimos que es dz en dirección K. dz en dirección K. Cruz el vector R. ¿Y cuánto es este vector R? El vector R vale, pues este vector, que es ρ u sub ρ, menos z en dirección K. Ρ u sub ρ menos z en dirección K. Sobre R. R es la magnitud de este vector, que es z al cuadrado más ρ al cuadrado. Y como está la 3, sería la 3 medios. Sería ρ al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Bien, resolvamos el producto cruz. Tenemos que dB es igual a μ sub 0 por I, 4pi. Ahora, K cruz U sub ρ. K va hacia arriba, U sub ρ va hacia allá, el pulgar apunta entrando al tablero. Ese vector entrando al tablero, el vector unitario entrando al tablero, en coordenadas cilíndricas sería el vector U sub phi. Entonces sería ρ dz y K cruz U ρ sería U sub phi. Ahora, este vector por cruz este vector sería menos z dz y K cruz K nos da 0 sobre ρ al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Así nos queda la resolución de ese producto cruz. Bien, eso es 0, por eso nos da 0, por lo tanto nos quedaría que dB es igual a μ sub 0 por I sobre 4pi y quedaría ρ dz U sub phi sobre ρ al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Ya podemos hallar la integral. Para hallar la integral hallamos ya el campo magnético. Entonces sería, como pueden ver, según U sub phi, el campo magnético en este punto sería
entrando al tablero. Por eso lo coloco de esta manera en forma de una X. Ese sería el campo magnético en ese punto P entrando al tablero, porque va en dirección USUFI, en dirección USUFI sería entrando al tablero pues desde el punto de vista sobre ese plano del tablero. Bien, entonces, resolviendo esto nos quedaría que B es igual a la integral desde mu sub 0 por I sobre 4pi rho U sub i dz sobre rho al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. ¿Desde dónde? Miren que es con respecto a z, desde menos infinito, desde el extremo de abajo hasta el extremo de arriba. En coordenadas cartesianas cilíndricas sería z, desde menos infinito hasta infinito para abarcar todo el conductor que está sobre el eje z. Saquemos constantes. Mu sub 0, I sobre 4pi. Rho es constante porque rho es la distancia desde el punto hasta cualquier punto perpendicular a la varilla. Siempre perpendicular a la varilla sería la distancia rho. U sub i es constante, siempre apunta entrando al tablero. Y quedaría la integral solamente de dz sobre rho al cuadrado más z al cuadrado a las 3 medios. Desde menos infinito hasta infinito. Resolvamos esta integral. Saquemos la parte. Llevemos esta integral, llevémosla I sub n. Integral. Integral, no corriente. Integral. Entonces, haciendo el cambio de variable, haciendo de que z es igual a rho tangente de phi. Entonces, diferencial de z sería igual a r secante al cuadrado de phi. Y luego la integral, por tanto, en la nueva variable nos quedaría la integral de z rho secante al cuadrado de phi sobre rho al cuadrado más z al cuadrado, rho al cuadrado tangente al cuadrado de phi a la 3 medios. A la 3 medios. Hagamos aquí, simplifiquemos. Sería rho, la integral de secante al cuadrado de phi, sobre aquí podemos factorizar rho al cuadrado, 1 más tangente al cuadrado de phi, todo eso a la 3 medios. Que la integral nos quedaría rho, acá podemos sacar rho al cuadrado a la 3 medios, nos quedaría rho al cubo, como es constante, nos quedaría afuera rho al cubo, la integral de secante al cuadrado de phi, sobre 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado. Secante al cuadrado a la 3 medios nos quedaría secante al cubo de phi. Por lo tanto, la integral nos quedaría 1 sobre rho al cuadrado, sería 1 sobre secante, y 1 sobre secante es la integral del coseno de phi. Coloquemos los límites de una vez en términos de phi. Para eso, miremos el cambio variable. Tangente de phi es igual a z sobre rho. Cuando z tiende a menos infinito, phi debe tender a menos pi medios, porque tangente de menos pi medios tiende a menos infinito. Entonces sería menos pi medios. Y cuando z tiende a infinito, phi debe tender a pi medios. Por tanto, la integral nos quedaría 1 sobre rho al cuadrado, eso nos quedaría la integral del coseno es seno de phi entre menos pi medios y pi medios. Eso nos quedaría que la integral sería igual a 1 sobre rho al cuadrado, que haría seno de pi medios, menos seno de pi medios, menos pi medios es menos seno de pi medios. Con el menos del límite quedaría más seno de pi medios. Eso nos da 1 más 1, nos quedaría 2 entre la integral, nos quedaría 2 sobre rho al cuadrado.
Por lo tanto, toda esta integral, ¿dónde está? Toda esta integral vale 2 sobre ρ al cuadrado. Lo reemplazamos y nos quedaría que el campo magnético es igual a mu sub 0 y ρ u sub phi sobre 4pi que multiplica a 2 sobre ρ al cuadrado. Esto nos quedaría que el campo magnético sería igual a mu sub 0 por i, ρ con este ρ al cuadrado se cancela, queda un ρ acá, 2 con este 4 queda un 2 acá, sobre 2pi por u sub phi. Y así obtenemos la expresión del campo magnético en un punto cercano a un conductor muy largo, delgado y recto. Esa sería la expresión. Y mantengan bien presente esa ecuación que se va a utilizar mucho. Tal como lo planeé. El campo magnético en un punto cercano a un conductor lineal, infinito y recto. Bien, ya conociendo esta expresión que es muy útil, de aquí en adelante, pasemos a estudiar lo que es la ley de Ampère.